Les doy la bienvenida a nuestra Masterclass Introducción a la Neurociencia. Hoy vamos a hablar acerca de los neurotransmisores y el aprendizaje. Les habla el doctor Leonardo Martínez, psicólogo especialista en neuropsicopedagogía y neurociencias. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con otras células con precisión, rapidez y a larga distancia. A la conexión entre una neurona y otra se le llama sinapsis y se realiza a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La sinapsis es una conexión a través de un pequeño espacio, de un botón sináptico que comunica a través del espacio sináptico con un receptor situado en una parte de la neurona vecina, llámese dendrita, axón o cuerpo celular. Existen dos tipos de conexión entre neuronas a través del espacio entre la sinapsis, que es de tipo eléctrico y de tipo químico. Ambas son diferentes, pero se complementan entre sí para que el proceso tenga la efectividad necesaria. El flujo nervioso o potencial de acción, que es de naturaleza eléctrica. El cerebro humano gasta una energía aproximada entre 20 y 30 vatios cuando está en estado activo o de alerta, y de 7 a 8 vatios aproximadamente cuando la persona está en coma o en un sueño profundo. La transmisión sináptica, que es de origen químico y que se efectúa por la liberación de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Algunos tienen la función de excitar, es decir, de favorecer la iniciación del flujo nervioso, y otros de inhibir. Los neurotransmisores nos ayudan a exaltarnos emocionalmente frente a situaciones bastante específicas. Por ejemplo, neurotransmisores que nos hacen sentir alegres, felices, relajados, emocionantes, que nos impulsan a ser más creativos, a ser más, que no les digo yo, activos, nos empujan a no darnos por vencidos. Mientras que hay otros neurotransmisores, cuando sus niveles son bastante bajos, pues nos hacen sentir todo bajo de nota, depresivos, melancólicos, como que nada nos interesa, nada nos llama la atención. En clase el profesor puede estar matándose ahí al frente, que el estudiante no le va a prestar nada de atención, porque tiene estos niveles bajos de neurotransmisores. Ahora bien, vamos a analizar algunos de los más importantes y cómo afectan en los procesos de aprendizaje. Presten mucha atención, docentes, psicólogos, orientadores y todas aquellas personas interesadas en querer poner en práctica estos conocimientos para transformar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los neurotransmisores más importantes en el proceso de aprendizaje son los siguientes. Primero, la acetilcolina. Este neurotransmisor regula la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado, aparecen problemas de memoria y hasta en casos extremos de demencia senil. La ausencia de acetilcolina causa pérdida de memoria, incapacidad de concentración. Los estudiantes van a tener dificultad para retener la información. Se les olvida al día siguiente lo que aprendieron, y en algunos casos hasta ustedes explican una clase hoy, a las 2-3 horas le hace preguntas relacionadas a esa clase, o incluso usted hace explicaciones y en el momento o al final de la clase usted le hace preguntas de lo que explicó al inicio, y muchos de ellos no le van a saber responder, sencillamente porque tienen una pequeña dificultad para procesar y almacenar la información. Los niveles altos de acetilcolina potencian la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Los niveles bajos provocan por el contrario la pérdida de memoria, de concentración y de aprendizaje.
A veces nosotros culpamos a los estudiantes cuando no asimilan, cuando no desarrollan al mismo nivel que los demás un determinado aprendizaje y decimos, no, que este chico tiene problemas de aprendizaje. Pero desconocemos muchas veces y es que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Todos los estudiantes no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Unos aprenden más rápido, unos son más chispas, unos son más pilosos, otros por el contrario hay que explicarles 2, 3, 4 veces para que puedan asimilar la información. Y mientras que otros por el contrario hay que diseñar estrategias mucho más especiales con ellos para que asimilen esos conocimientos porque su cerebro no se mueve al mismo ritmo que el de sus compañeros. Y debemos tener eso muy en cuenta, docentes. Tengan en cuenta una regla de oro de la neurociencia y de la neuroeducación. Nosotros debemos adaptarnos a los estilos y formas de aprendizaje de los estudiantes, no los estudiantes a adaptarse a nuestros sistemas de enseñanza. Ojo con eso. Pretendemos enseñarle a todos de la misma manera y eso es un gran error. Continuamos. Ahora vamos con la dopamina. Crea un terreno favorable a la búsqueda del placer y de las emociones, así como el estado de alerta. Cuando su síntesis o liberación se dificulta, puede aparecer desmotivación e incluso depresión. Los niveles altos de dopamina se relacionan con buen humor, espíritu de iniciativa, de motivación. Son esos pelados que son pilosos, que quieren participar en clase, que quieren estar metidos en todos los grupos, que quieren hacer todos los trabajos, que quieren ayudar al profesor, el que le lleva los libros, el que quiere contestar de primero todas las preguntas, el que quiere hacer todo de primero, quiere presentar los mejores trabajos. La dopamina también es conocida como el neurotransmisor del placer. ¿Por qué? Se sienten activos, se sienten felices, se sienten emocionados. Y si eso se le acompaña de una correcta motivación, de una correcta estimulación, estos estudiantes van a salir adelante y van a alcanzar grandes logros. Por el contrario, aquellos estudiantes que tienen unos niveles bajos de dopamina, puede aparecer desmotivación e incluso depresión. En algunos estudiantes, por ejemplo, que son poco participativos o nada participativos, hay que tener en cuenta y analizar factores de su comportamiento. Puede ser falta de o niveles bajos de dopamina. Esto también tiene una influencia externa y es la alimentación y también lo que es las relaciones familiares. Nosotros no debemos juzgar a nuestros estudiantes simplemente porque no aprenden una determinada lección o un determinado tema. Hay que analizar en contexto qué le está pasando a nuestros estudiantes, por qué los estudiantes se están volviendo apáticos o por qué son apáticos, porque no quieren participar, qué dificultades tienen, que entorpecen su proceso o dificultan su proceso de aprendizaje. A veces tienen una mala alimentación, a veces tienen problemas en clase, incluso pueden ser también víctimas de bullying o problemas internos dentro del aula de clase, o también pueden tener una enfermedad subyacente que a veces el docente desconoce y que a veces los padres no comunican al colegio, digamos por pena o por vergüenza, y a veces este tipo de enfermedades afectan de una u otra forma el rendimiento de los estudiantes porque interfieren en ciertos procesos neurocognitivos. Por eso la comunicación entre padres de familia e institución educativa y principalmente los maestros o tutores de sus hijos debe ser muy abierta. Los padres de familia deben comunicar a sus docentes todas las cuestiones relacionadas con su hijo, qué enfermedades tienen, qué dificultades tienen en el hogar, si son alérgicos a algún medicamento, si están atravesando por algún problema que está dando como resultado el bajo rendimiento académico. Cuando no hay esa comunicación entre escuela y familia, los problemas de aprendizaje o las situaciones que se manejen a nivel académico van a ser muy difíciles de resolver. Vamos a hablarles ahora de la noradrenalina. Se encarga de crear un terreno favorable a la atención, el aprendizaje, la sociabilidad y la sensibilidad frente a las señales emocionales. La noradrenalina es lo que hace que los chicos estén activos, principalmente en clases en donde se requiere mayor alerta, por ejemplo, educación física.
quiero hacer un paréntesis en este tema. La educación física es supremamente importante en los procesos de aprendizaje. La educación física es vital porque el movimiento, el ejercicio ayuda a que el cerebro empiece a desarrollarse de una mejor manera, facilita los procesos sinápticos, oxigena el cerebro, mantiene a los estudiantes concentrados, alerta, desarrollan habilidades visoespaciales, desarrollan habilidades motrices, desarrollan trabajo en equipo, motivan a alcanzar logros y metas. La educación física es primordial, necesaria, como lo es la educación artística y la educación musical. La educación ética. Yo no sé por qué hay instituciones educativas que toman esto como materia de relleno. Vean, estas materias son vitales para el desarrollo de habilidades blandas que en el futuro, cuando ya estén en la edad adulta y vayan a desenvolverse a nivel profesional, va a servir muchísimo para crear excelentes relaciones laborales y tener éxito a nivel profesional. Pero si las escuelas no le prestan atención a estas asignaturas, que las consideran de relleno y creen que entre más aprendan matemáticas, lectura crítica y demás, van a ser mejores estudiantes, están equivocados. No estoy despreciando que estas materias básicas sean fundamentales, sí, pero debe haber un equilibrio entre aprendizaje complejo y desarrollo de habilidades blandas. Si no hay ese equilibrio, entonces en el futuro van a haber dificultades para que las personas se desarrollen más eficientemente en campo laboral, social y profesional. Ese es un comentario que yo siempre hago en capacitaciones y lo aprovecho ahora mismo para decirle a docentes, si me están escuchando, coordinadores, directores de instituciones educativas, denle prioridad, denle importancia a la educación física, a la educación artística, a la educación musical, al teatro, a la danza, a todas estas áreas, porque también ayudan a desarrollar, potencializar el cerebro en otras dimensiones o en otros aspectos de inteligencia. No solamente la inteligencia tiene que ser matemática, no solamente la inteligencia debe ser de análisis crítico. La inteligencia también tiene que ser emocional, también tiene que ser musical, también tiene que ser artística. Vean, entre más desarrollen la inteligencia artística, la persona, el estudiante, el individuo es más propenso a qué, a tomar la iniciativa, a ser creativo, a ser innovador. Y esas son las competencias que se necesitan en el futuro. Son las competencias que las empresas están necesitando en el día de hoy. No solamente cerebros matemáticos que hagan procesos matemáticos. Necesitan gente con habilidades sociales, habilidades de comunicación, inteligencia emocional, iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo. Competencias blandas que sensibilicen a su cuerpo profesional y que conecten de una manera satisfactoria con los clientes. Por eso lo que es atención al cliente requiere una gran habilidad blanda. Pero si una persona que fue educada simplemente para procesos matemáticos y procesos contables o procesos filosóficos o procesos críticos y no se le educó para lo que es inteligencia emocional y manejo de relaciones, entonces son personas que van a tener deficiencias comunicativas en el futuro. Bien, continuemos. Hablemos de la serotonina, sintetizada por ciertas neuronas a partir de un aminoácido, el triptófano. Se encuentra en la composición de las proteínas alimenticias. Juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro utiliza para fabricar una conocida hormona, la melatonina. Los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, adaptabilidad y humor estable. La serotonina es aquel neurotransmisor que nos ayuda a nosotros a mantener la calma, a mantener la tranquilidad en momentos de tensión, de estrés, de ansiedad. Aquellas personas que tienen unos niveles altos de serotonina saben mantenerse en calma frente a situaciones complejas, desarrollan o son más propensos a desarrollar inteligencia emocional, sensibilidad, se vuelven más resilientes, mientras aquellos que carecen de esta sustancia son aquellas personas irritables, insensibles, que son muy propensas a la violencia, difícilmente pueden manejar situaciones o diálogos constructivos.
El ácido gamma aminobutírico o GABA se sintetiza a partir del ácido glutámico y es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización, siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las señales nerviosas. Sin él, las neuronas podían literalmente embalarse, transmitiéndonos las señales cada vez más deprisa hasta agotar el sistema. A veces las personas que sufren de hiperactividad tienen esta dificultad. La adrenalina es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, el insomnio, la ansiedad y en algunos casos la depresión. Los niveles altos de adrenalina llevan a un claro estado de alerta, un nivel bajo de decaimiento y poco propenso a la depresión. La adrenalina es aquello que pone a los estudiantes pilosos, participativos. Son aquellos hormonas que potencian a aquellos estudiantes a ser competitivos. Principalmente se despierta en la enseñanza de la educación física cuando se habla de competencias. Por eso es importante la educación física, como lo dije anteriormente. Los buenos estudiantes utilizan los neurotransmisores inhibitorios para centrarse en la clase, eliminando cualquier estimulación extraescolar. Aquellos estudiantes que tienen este equilibrio en estos neurotransmisores, que tienen una correcta alimentación, que no tienen problemas familiares, que están en un hogar estable y donde los docentes tienen un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, son estudiantes que difícilmente se desconcentran. Son estudiantes que difícilmente tienen problemas de aprendizaje. Son estudiantes que difícilmente incumplen, no son responsables. Son estudiantes activos, son estudiantes que les gusta ser muy participativos. No le estoy hablando de que son estudiantes ideales, no, son estudiantes que son propensos a desarrollar mayores habilidades de aprendizaje. Nosotros como docentes decidimos qué tipo de estudiantes moldeamos, decidimos cómo lo queremos moldear y qué resultado queremos de ellos. Somos nosotros los que decidimos cuáles son los resultados que queremos esperar de cada uno de ellos y le enseñamos a ellos como estudiantes también a tomar decisiones relacionadas hasta dónde quieren llegar, qué metas quieren alcanzar y cuáles serían sus límites para también enseñarles a ir más allá. Cuando nosotros no enseñamos a partir del control de las emociones, estamos creando o educando estudiantes que son incapaces de manejar conflictos. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, los neurotransmisores tienen un papel importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y espero que haya quedado bastante claro en esta masterclass. Fue un placer haber estado con ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima masterclass.